Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy he cambiado el entorno para ver si hacemos, como no me puedo cambiar yo la cara, para saber si lo vemos. Esto es mi galería de los horrores, made in Ikea, y donde tengo caracola, esculturas mías, esculturas que he comprado por ahí. Bueno, un amasijo de vez en cuando me da un ataque y lo tiro todo. Pero siempre tengo que tirar más porque siempre hay demasiado. Bueno, hoy os voy a hablar de Veronese, que dicen los italianos. Este señor, mirad, estoy totalmente fascinada por una obra que estaba leyendo, me han salido barbaridades, que se llama La comida en casa de Levi. En realidad era una última cena, pero como el tío hace una última cena, que más que una última cena es como una comida veneciana, donde están todos allí muertos de risa, con unas joyas arregladísimo, lo llama la Inquisición y dice, pero oiga, ¿esto qué es? ¿Que esto es para refectorio? ¿Que esto es para un convento? ¿Usted que está fatal de la cabeza? ¿O que le pasa? Ahora mismo está destruyendo la obra, dice él. Es que mire usted, los pintores somos gente como los locos y como los niños y como los poetas que tenemos licencias poéticas. Y porque una cosa tiene de encanto, que lo he dicho muchas veces, ya sabéis que me empieza a picar todo en cuanto me pongo a hablar aquí. Una cosa tiene el encanto del Renacimiento y es que ellos contextualizan donde viven. Entonces él, todo lo que hace, las bodas de Caná son en Venecia, la última cena, pues en Venecia también. Entonces no es que está Jesucristo y los apóstoles, no. Hay alabarderos, Tedeschi, que son alemanes, bufones, señoras, hay lo que queráis. Venecia en el siglo XVI, estamos en el 500. Entonces, claro, lo llaman el Santo Oficio. Lo que pasa es que el Santo Oficio había que tenerle respeto, pero en la República de Venecia, que era lo más poderoso de todo el mundo casi en ese momento, en el 16, lo más poderoso de Italia, casi muchísimo más poderosa que Florencia, casi os diría del mundo occidental en ese momento. Pues bueno, el poder civil tiene mucha importancia y este señor en ese momento tiene ¿cómo diría yo?, reconocido en Venecia, aunque él es veronés, él está sentado allí y en fin, como que el poder civil está en ese juicio y se cuida muy mucho. Los del Santo Oficio pueden amonestar, pero nada más, no las barbaridades que se hacen aquí de matar, quemar y no. Entonces le dice que tiene que destruir la obra o cambiarla, porque eso de tanto Venecia y la última cena, que tanto de pachangueo bebiendo y comiendo como locos, y los bufenos y los perros y los gatos, y entonces él, como es muy inteligente, coge y encuentra un pasaje en San Lucas, un pasaje menor, en el que Cristo se va a casa de Levi y cena allí. Te dice, pues mira, aquí no hay nada, para que no haya conflictos salva la obra y se salva él moralmente del linchamiento. Y le dice a la Inquisición, tenía 3 meses para eso, entonces le dice a la Inquisición, mira, pues ¿sabéis qué? Que no es la última cena, se llama comida en casa de Levi, porque era para el refectorio de unos dominicos que habían tenido un cuadro de Tiziano, que había habido un incendio y bueno, pues le pide el hermano, que también lo saca ahí. A todo esto sale él en medio como el jueves con un dedo y guapísimo arreglado y tal. Y por cierto, Jesucristo es el que está en el centro, pero Jesucristo ya como, estamos en el Renacimiento, pues, un poquito secundario. Es principal, pero el dueño de la casa es el pintor, que ahí está en medio. Y su vida, hay como una secularización. En pleno humanismo el hombre tiene ya muchísima importancia. El creyente ya no es un creyente obediente, humilde y sumiso. No. Aquí se está reivindicando. Se está reivindicando el estatuto del arte, el estatuto del artista, el carpe diem, la vida, etcétera. Y el cuadro es una pasada de bonita. Afortunadamente al cuadro le pasa de todo. En el siglo XVII hay un incendio, entonces coge un monje. El cuadro mide 13 metros por 5 y pico metros. Es gigantesco porque resulta que, claro, la laguna de Venecia tiene el problema que le da mucha humedad a las casas. Entonces se hacía un fresco en 2 días, estaba deshecho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como ellos tienen la influencia del norte, pues hacen unos óleos muy grandes que lo que hacen es que lo adapta al tamaño del refectorio, que toman el modelo, el canon de Leonardo. Y entonces, pues ¿qué pasa? Que por cierto, Leonardo, como era un fresco y estaba debajo de las cocinas, se destrozó. Sí, aunque lo han recuperado, está fatal. Bueno, pues entonces coge el monje para que no se queme y lo corta en 3 trozos, le hace un rollo y se escapa él por la ventana con la tele. Y después la cosen, y entonces cosen los brazos, cosen las caras y se queda la figura. Mirad, en una última cena hay entre 12 y 15 personas. Pues no, señor, nuestro veronés hace 50 personas en una fiesta veneciana.
El cuadro es una preciosidad. Mirar, de la vida de esta persona sabemos poco, pero su pintura es inmensa. Entonces, mirar, han pasado más de 24 horas. Normalmente está el blog hecho y he puesto la pintura con una minuciosidad tremenda. Ah, mira, en vez de Espíritu Santo hay uno que en el bufón está con un loro. Allí estamos carpe diem, que la vida es corta. Entonces está todo colocado en el blog. Si queréis verlo, no hace falta ni que lo leáis, solamente con la imagen he colocado muchísimas. Anoche tenía el dedo que se me estaba durmiendo y tanto de poner, porque yo hago mi propia redacción, pero después me dedico a mirar blog, a ver si puedo sacar más fotografías de uno y otro. Y la verdad es que le robo a uno u otro, ¿no? Después he puesto la fuente de donde lo he cogido, o sea, que no pasa nada, porque ellos lo han cogido también de otros sitios. La pintura es de Veronés, no es yo no les copio sus ideas, les copio las pinturas que han cogido, que yo no las encuentro, porque tienen unas calidades estupendas de fotografía. Entonces, bueno, lo que pasa es que tenía el dedo dormido porque me encontré 3 o 4 blogs de Veronés, de gente majísima, que me hubiera encantado escribirle y decirle, me encanta vuestro blog. Espero que escribáis muchas cosas parecidas a las mías para encontrarme una fotografía de una calidad fantástica. Entonces, claro, mi blog, en vez de tener 5 o 6 fotografías, pues tiene 60 o 70, no sé, las que tiene una barbaridad muy pormenorizada. Entonces, os lo recomiendo. No hace falta ni que lo leáis, porque simplemente con lo que os voy a contar aquí, con que veáis las imágenes, está puesto donde ahora mismo subiré esto, pongo la dirección del blog y es fantástico. Ay, como me hago publicidad. Bueno, y diciendo estas palabras os voy a decir un poquito de su vida, porque su vida, pensar que hace 5 siglos se sabe poquito, muy poquito, pero su obra es inmensa y no sabéis hasta qué punto tiene influencia en Tiepolo, en Veronés, ¿cómo se llama? Delacroix, Renoir, ya lo digo con acento, Renoir. Bueno, no os podéis imaginar hasta qué punto influye muchísimo. Solamente hacer un pequeño apunte y deciros que la escuela veneciana, ellos, a partir de Masaccio, ellos son muy sensuales, porque Venecia, ya sabéis, que es bizantina y entonces es oriental, aparte que ellos tienen muchísimo tráfico con Oriente. En estos momentos en el Cinquecento es importantísima y también tiene mucho tráfico con Europa, con los Tedeschi, que son los alemanes. Entonces, de hecho, una de las cosas que le pregunta ¿cómo se llama? El Santo Oficio, es porque ha hecho unos alabarderos Tedeschis ahí, unos alemanes que han hecho lo de Lutero, que estamos ya casi en plena contrarreforma, porque mira, él es manierista, pero él ya está introduciendo el barroco, con el lujo, con la fiesta y tal. Todavía no hay barroco, pero lo está introduciendo, porque él es una prolongación del Renacimiento, una evolución natural. Ya sabéis que hay otra sensibilidad. Entonces dice, pero ¿cómo hace usted a los Tedeschi? Ahí le dice el Santo Oficio, do alabarderos, y dice, no, es que la casa de Levi, es que mire usted, me quedaba mucho espacio y le puse a Jesucristo y a los apóstoles me quedaba mucho hueco y lo rellené. Y entonces, pues los alabarderos son como estas guardias pretorianas del César. Pues es que este señor era muy rico, este señor judío, pues una persona tal, pues tenía su guardia personal para defender su casa ante cualquier incidencia. Y tiene los bufones, al loro, en vez del Espíritu Santo, hay halcones. Bueno, es una Venecia que la ha transformado en La Última Cena y que por poco le cortan el cuello aquí el Santo Oficio. Os voy a hacer un pequeño apunte. He de decir una cosa, este cuadro, como he dicho, lo cortan en 3 trozos para salvarlo en el siglo XVII, pero es que le pasa de todo. Después llegan los franceses y lo roban y se lo llevan a París y se pasa 15 años en ¿cómo se llama? En el Louvre, y después los italianos lo reclaman. Bueno, Venecia lo reclama, en Veneto siempre ha sido poderosito y se lo dan. ¿Y qué más cosas le pasan? Pues bueno, pues en el siglo XIX deciden, que está empezando las restauraciones, deciden hacer una reforma de aquella manera, la reforma. Y entonces había una cosa como, resulta que los colores, algún día os tengo que hablar, ahora voy a hablar un poquitito de los colores que utiliza, porque ya sabéis que hice restauración también, un máster de restauración, y estoy un poquito puesta en colores, sobre todo los colores de esta época los conozco mejor que los colores de otra época. En realidad los conozco todos porque teníamos que aprendérnoslos. Entonces os voy a contar los colores que utiliza, que hace que se degrade poco el cuadro con respecto al temple que se utiliza en la clara de huevo y tal. Aquí estamos en lienzo, que ya sabéis que hay un lienzo, después se le echa cola de conejo, después se le echa encima yeso para hacer la imprimación, y después normalmente con un pincel con ocre se suele, o con carboncillo no se hace, porque el carboncillo se cae con nada, y siempre se solía utilizar color ocre para encajar las piezas. Mirad, ¿qué es lo que estaba yo diciendo? Sí,
pues que nada, en el siglo XIX deciden repintarlo porque resulta que en el siglo XIX hay un boom de los pigmentos porque hay muchos descubrimientos químicos y lo que utiliza Veronese es pigmentos minerales que no se degradan, son fantásticos, lapislázuli, ahora lo contaré, utilizan no más de 10-12, cinabrio, son todos plomo, mercurio, cosas así. Son venenosísimos. Pero bueno, óxido de hierro, oligisto, ahora lo contaré. Entonces, claro, pues como en el siglo XIX hay muchísimos pigmentos porque hay muchísimos descubrimientos químicos y hay otras modas, pues resulta que el cuadro decide en el siglo XIX restaurar y repintarlo como le da la gana. Entonces cogen y le dan al cielo azul Prusia, que había un lapislázuli que da un azul ultramar que es precioso, muchísimo más bonito, en fin, le dan color rosa y tal, y después le echan encima de los barnices antiguos, sin limpiarlo, le echan otro barniz más. Entonces, en 1980 se hace una restauración y se había cortado también la tela, se había cosido, en fin, se restaura todo, y entonces se limpian cómo se puede, porque algunas cosas no se pueden... Mira, por mucho que digan la restauración, por mucho que os cuenten, cuando se hacen barbaridades, nunca se recupera del todo. Me imagino que sea como el ser humano cuando dice, bueno, he recuperado la pasada, no sé qué, pero ya se ha recuperado. No, nunca te recuperas exactamente igual si te pasan determinadas cosas, así que mejor que no te pase. Y en el caso del cuadro ocurre algo parecido. Se recuperan los colores originales, pero también se pierden muchísimos matices. O sea, el cuadro está en una estructura porque se hace íntimo de paladio, entonces claro, le influye el cuadro está metido, como estamos en pleno boom de la perspectiva, el cuadro está metido en un encaje, digamos, arquitectónico, entonces claro, durante muchísimo tiempo, pues de la oxidación estaba amarillento y tal, se consigue que sea blanco y se limpia los barnices antiguos, el barniz que le había echado encima, los colores. En el siglo XIX todo lo pinta. Entonces en 1980 se le pone una tela por detrás a las 3 telas del monje que la había cortado, se le pone una tela que unifica las 3 telas, se le añade, porque se echa como yeso para unir las telas, se quita ese yeso, se pone otro y entonces se unifica todo, se pone una tela por detrás, en fin, se recupera el cuadro y una precisidad, pero al 100% no se ha podido recuperar. Pero sí que se ha recuperado bastante lo que fueron los colores originales, porque mirad, es indudablemente cada siglo tiene sus colores, porque mirad como los muebles aquí en España, o sea, el limoncillo, la caoba, etcétera. Pues si teníamos Guinea, pues robábamos en los bosques de Guinea, teníamos caoba. Cuando dejamos de tener Guinea, pues dejamos de tener caoba. Entonces sabes perfectamente el siglo que tal, como pasa también con las películas, con los colores que tiene, sabes que es del año 50, que es del año 60, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí igual. Voy a daros unos pequeños apuntes de su vida y os voy a hablar de la comida en la casa de Levi porque tengo tantísimas cosas que contaros y son tan bonitas y tan apasionantes que os voy a decir un poquito de su vida, solamente un poquito, y nos vamos a la comida en casa de Levi, de San Lucas, que sustituye a la última cena porque es la forma en que este señor salva el cuadro y se salva a sí mismo del Santo Oficio, ya lo sabéis. Bueno, él nace, tengo que leerlo porque no me lo sé, en Verona, Italia, por eso era Veronese, en 1528 y muere en Venecia en 1588. Mirad, como todos los artistas, el arte es producto del excedente, entonces él emigra al polo en ese momento rico, porque es donde le van a hacer encargo y donde van a tener una serie de posibilidades, como pasa ahora mismo. Mis compañeros que están promocionados están en Alemania, en Estados Unidos y tal. Aquí en España se compra el 2%, o sea, nos compran de arte el 2% universal. Entonces, si quieres prosperar haciendo algo tuyo, tienes que irte, para quemarte, tienes que irte cerca del fuego. O Alemania, antes era Londres la capital del arte en Europa, pero ahora con el Brexit me imagino que habrá dejado de serlo. Entonces, pues, si quieres prosperar en lo tuyo, te vas y ya veremos si prospera o no prospera. Bueno, os voy a dar un pequeño apunte de su vida. A los 13 años de edad, su padre lo mete, él está en Verona, con Antonio Badile, y entonces él se casa con su hija. Siempre pasa eso, son muy endogámicos. Se casa con su hija, se casan jovencitos, y después emigra. Tienen cargo en Verona, tienen cargo. Él hace primero un retablo para la familia Bevilacqua entre 1946 y 1947, pero acaba emigrando. Y entonces, en donde le dan el apodo de Veronese, no es en Verona, evidentemente, es en Venecia. Y bueno,
¿Qué puedo deciros? Pues no sé, que bueno, que Venecia es entonces el centro del mundo, por decirlo de alguna forma, y que él tiene muchísimo triunfo, él triunfa muchísimo en las comidas, en las cenas, porque siempre hace unas cenas fastuosas que, como he dicho, adelantan el Renacimiento. Entonces tiene varias bodas de Caná, esta última cena que la convierte en la comida de Levi, la cena de Simón, pero mira, tiene unos retratos también maravillosos, alucinantes, y bueno, que trabaja mucho porque él determinados trabajos lo hace casi sin cobrar incluso. En la casa de Levi apenas cobra. En la iglesia de San Sebastián, en el Palacio del Dux de Venecia, en la iglesia de San Sebastián trabaja durante toda su vida haciendo cosas, haciendo frescos, y en el Dux de Venecia trabaja también en diferentes estancias también durante toda su vida. La iglesia de San Sebastián lo entierran, ¿eh? Bueno, no quiero contaros más cosas porque si no os voy a contar la cena en casa de Levi, que es una preciosidad, así, una preciosidad. Por favor, mirad el blog, no leéis si no queréis, pero solamente para ver las imágenes os va a encantar. También podéis ver el milagro de los panes y los peces, la boda de Caná, que también es otra preciosidad porque es Venecia, no es para nada es Judea ni nada de eso, es Venecia, ellas todas con las perlas, arreglos del siglo XVI. Bueno, tiene la comida en casa de Levi tiene 3 por 5 metros, su obra es inmensa, no la quiero contar entera, me voy a ceñir este cuadro porque este cuadro está tan lleno de misterio, pasa como nuestras meninas, es un cuadro tan grande, porque os voy a decir una cosa, los personajes no están mirando a Cristo. San Pedro, ¿qué es lo que piensa San Pedro? San Pedro está mirando como al infinito, el mismo autor se representa en medio, que se supone que para el refectorio, ya se mosqueó la Inquisición, para que los curas, mientras que están comiendo, los dominicos, pues San Pedro y San Pablo, me parece que se llama el convento, pues estén pensando en la Eucaristía. Pues no, señor. Ahí está Cristo en medio, que le han dejado en medio con una perspectiva, pero hay muchísimos personajes secundarios, hay 50 individuos, están en Venecia, en una fiesta en Venecia, en un banquete, y lo más curioso es que los apóstoles, cada uno está pensando su bola y todos los personajes están ligados, o sea, no es rellenado, sino todos los personajes, pues el perro está persiguiendo al gato, el gato se quiere comer no sé qué, el bufón está con un loro, el otro señor tiene un halcón, pero todos están en algo, los Tedeschi, los alemanes están comiendo y bebiendo con su armadura, con su arma, en fin, es súper interesante, pero los protagonistas no es nada previsible, no es nada lo que son los protocolos de la última cena hasta entonces, por decirlo de alguna forma. Él ha hecho su última cena, lo que le ha dado la gana, una maravilla. Bueno, es un cuadro muy equilibrado, que tiene una composición preciosa, que en realidad, realmente, ya sabéis que los arquitectos estudiaban a Palladio casi hasta el siglo XX, si no es por la revolución industrial, Palladio era como la Biblia, cuando querías ser arquitecto tenías que ser artista, entonces estudiaba el manual de Palladio, entonces lo que hacía eran villas, porque realmente tenía un maestro de obras, que lo he dicho muchas veces, que era como el estructurista, pero claro, en el momento que hay ¿cómo se dice?, una emigración a las grandes ciudades y tienen que hacer naves industriales, tienen que hacer puentes y una demanda horrorosa, pues claro, no tenían solo ingenieros, y entonces la escuela de arquitectura tuvieron que aprender resistencia material y tal, porque desaparecía la carrera de arquitectura y tuvieron que ponerse, ahora es una carrera dificilísima y los pobres no son cero artistas, saben como ingenieros y raramente alguno es artista. No, por favor, no ofendáis arquitectos, pero es que los de mi tierra por lo menos son muy poco artistas. Ponen árboles y los ponen a la misma distancia y yo digo, pobrecillo, una carrera tan difícil para hacer estas chapuzas. Lo que hacen otros arquitectos más inteligentes es contratar gente artista en su despacho. Así que ánimo a contratar gente de bellas artes artistas. Ya verás cómo los proyectos son más chulos. Bueno, todos los personajes están reunidos en el tercio inferior del rectángulo. El cuadro está dividido, tiene como, por influencia de Palladio, tiene una, ¿cómo se dice?, una arquitectura dividida en 3, y entonces los personajes, casi 50 personajes, están en la parte de abajo, 50, ¿no? Si quitamos los Cristos y unos cuantos apóstoles, pero está también Levi, que realmente era Simón, pero claro, cuando pasó lo de la Inquisición, pues ya está, lo pintó de judío, ya hemos pasado de Simón a Levi. Cambiazo. Y bueno, hay como capiteles y columnas que están ya inspiradas en Andrea Palacio, que realmente Andrea Palacio,
Andrea Palladio realmente lo que está haciendo es remodelando en ese momento, se hace íntimo de él, se le nota muchísima influencia. He de deciros que él en un determinado momento de joven viaja a Roma y ve la obra de Rafael Sanzio, ve la obra de Miguel Ángel, ve la obra de los grandes que le impacta y le influye muchísimo. Bueno, él tiene una balaustrada donde hay una simetría, etcétera, y entonces lo que intenta es hacer como una composición donde hay complementarios, pero crea como, eso en los textos de literatura también se hace, crea como una tensión con antitéticos. Por ejemplo, en literatura, por ejemplo, que eso lo dicen los rusos a principios del siglo XX, tú, por ejemplo, ves una película, ¿no? Y entonces hay una familia feliz que todos sonríen, ja, 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 y de pronto viene el psicópata, ¿no? Y entonces, claro, te sobrecoge porque tú lo que estás viendo, se crea una tensión muy grande, es una escena de felicidad, ¿no? Pues lo mismo igual. Allí estás viendo al cocinero que es gordito, está muy relajado y de pronto blanquito, de pronto un negro al lado, o de pronto hay un, ¿cómo se llama? Un guardia que está bebiendo, comiendo, y de pronto al otro lado hay un sirviente que le está sangrando las narices. Entonces crea como una tensión entre antitéticos. Bueno, vamos a ver, los puntos de fuga convergen en Cristo, como he dicho, que está en el centro de la mesa, pero como que no le hacen mucho caso, no me hagáis caso, pero bueno, estamos hablando de una pintura, estamos ya en el Quinquecento, o sea, aquí se está reivindicando al individuo. Cristo está rodeado por San Juan, San Pedro, pero como que pasa mucho de él, están mirando al infinito, otros están hablando entre ellos y tal, y otros apóstoles, y Levi ocupa un lugar que es antitético, está como de espaldas, otros miran al espectador, es muy moderno pintando. Debajo de la arcada izquierda hay una serie de servidores que pasan los platos, están sirviendo vino, es una comilona veneciana lo que hay aquí en esta última cena, nada del Santo Catino. Sí, voy a decir una cosa, el Santo Catino, que es como un cuenquito donde está el corderito, yo no sé cómo comían 12 o 15 de ahí, pero vamos, no sé qué se comerían, el rabito en las clásicas, las pinturas clásicas. Está San Pedro troceando el Santo Catino, pero ahí se están despachando, entonces él hace un juego con los platos que son un poco la aureola de los individuos. Por supuesto, Cristo tiene más aureola que los apóstoles, y los apóstoles más aureola que el resto de personajes como los bufones, los sirvientes, etcétera, etcétera. Pero los platos está haciendo ahí un juego de geometrías, por decirlo de alguna forma, y un juego compositivo que entra en funcionamiento con la arquitectura que tiene detrás. También he de deciros que utiliza, os contaré a ver si me da tiempo, los colores, no sé, porque ya llevo muchísimo tiempo, él utiliza como unos colores más fríos en el fondo para que haya lejanía, por decirlo de alguna forma, y unos colores más cálidos al principio. De todas formas, cuando se ve el cuadro desde lejos, que es un cuadro de 13 metros por 5 metros, porque no se podían hacerse frescos en Venecia porque se destruían al poco tiempo por la laguna, por las humedades que hace, los ves como en tonos ciertamente grises porque son muy minerales, pero realmente cuando te vas acercando te vas dando cuenta que hay vivacidad y cómo utiliza colores complementarios entre los personajes. ¡Ay! Tengo que deciros tanta información en tan poco tiempo. Bueno, todos los grupos están ligados entre sí, todos los personajes secundarios. Tengo que echar aquí un ojo de vez en cuando para ver la fecha. Y bueno, que realmente lo que se pinta en la última cena del Nuevo Testamento con los apóstoles, que él ya tiene una tradición de pintar cuadros para refectorio, que él ha pintado otras comidas, por ejemplo las bodas de Caná, y él adapta el tamaño al refectorio, al lugar. Este refectorio para el que fue usado en este momento es parte del Hospital de Venecia, se ha anexado como una parte del hospital, porque como son edificios con un muro ahí de piedra, que para qué, pues está ahora mismo un hospital que funciona como hospital. Pero este refectorio se pega, ya originalmente hay un cuadro de Tiziano, este refectorio, que pasa que ya sabéis que muchas veces eran utilizados como hoteles baratos, y entonces se dice que el cuadro de Tiziano se prendió fuego porque este lugar fue el polvorín para la guerra de Lepanto. Otros dicen que fueron unos soldados que estaban allí, ¿cómo se dicen?, durmiendo, y se emborracharon y le pegaron fuego al refectorio y ardió. No se sabe. Bueno, él tiene experiencia, diferentes refectorios, diferentes obras, y él adapta el tamaño al lugar donde tiene. Estos realmente son encargos que no les pagan mucho, pero a él le interesa. Son obras religiosas encargadas por los monjes, y que bueno, que en realidad lo que siempre se suele pintar es el secreto de la Eucaristía, para que mientras que están comiendo, la imagen que vea sea por la conversión del cuerpo y la sangre de Cristo, para que tengan un ambiente de espiritualidad. Que las pinturas están condicionadas por los espacios, y que para el monumento,
el monasterio benedictino Jorge Mayor, Veronés pinta en 1563, que lo he puesto en el blog, las bodas de Caná que están hoy en el Museo del Louvre. Son otra comida veneciana. Todo lo hacía en banquetes venecianos lujosísimos, con los bufones, los loros, los arcones, bueno. Y entonces igualmente pinta la última cena para el refectorio dominicano de San Pedro y San Pablo, donde por anterioridad a la última cena, pues bueno, donde estoy diciendo está la Tiziano, y bueno, que es quemado porque se convierte en polvorín. No se sabe si se convierte en polvorín o lo queman unos soldados. Hoy es un hospital, como he dicho, y resulta que el cura que se lo encarga, que se llama, tengo que mirar los nombres porque todo no me lo sé, Andrea de Buoni, está pintado ahí en medio. De hecho, se pinta a sí mismo en el centro veronés con una ropa elegantísima de color verde. Ya sabéis que hay un color que se llama verde veronés, pero en realidad se le da mucha importancia al nombre que se ha quedado. Es precioso el verde veronés, un verde terroso, un verde mineral. Yo lo uso. Se le da mucha importancia. Os tengo que enseñar cosas que estoy pintando. Me da pudor. Se le da mucha importancia a ese color que él utiliza, el verde veronés. Sin embargo, no se le da importancia a la repercusión que tuvo, la sensibilidad de todo lo que vino después, como he dicho antes, de Tiepolo, Eugène Lacroix, Renoir y cantidad de pintores que sin ellos no habría tenido sentido. Ya sabéis que la escuela veneciana está más Sacho, influye los holandeses y sobre todo el esfumato de ¿cómo se llama? Leonardo. Y entonces los venecianos lo que se inventan es la mancha, los pegotes, porque ellos retoman ¿cómo se llama? Los estudios que hay de óptica, y entonces ya no, como no hacen pintura al temple, que hacen pintura por el problema que tienen con los frescos, lo que hacen es son pegar manchazos, que de lejos cuando convergen el ojo lo transforma en otra cosa totalmente diferente. No hacen dibujitos precisos, todo lo contrario, son manchas que de lejos se puede ver otra cosa. Entonces empieza otra era diferente para la pintura, y realmente sin ellos no habría habido Velázquez, sin Tiziano, Tintoretto y Veronés no habría habido Velázquez, ni Van Eyck, ni Rubens, ni Rembrandt, ni toda la pintura. Esa es una escuela además terriblemente sensual. Dicen sensual, pero en realidad es erótica, porque ellos tienen la influencia oriental, ellos son Oriente, por decirlo de alguna forma, y entonces ellos contrastan con Florencia, que son mucho más de dibujo, muchísimo más intelectual. Bueno, voy a seguir. Él tiene una tendencia a hacer cena y comida, y bueno, que él sigue un poco el patrón, ya lo sabéis, se sigue en esta época el patrón de Milán de Leonardo, que realmente llega a ser casi destruido. Lo que pasa es que Veronés transforma el espíritu de la cena. De los 15 que suelen cenar en esos patrones, él coge y pone 50, como he dicho antes, y además lo convierte en una escena veneciana. Entonces este cuadro lo entrega a los dominicos el 20 de abril de 1573, y 3 meses después, el 18 de julio de 1573, el Santo Oficio lo llama al orden y le dice que vaya allí a declarar. El tío, bueno, se le pone de corbata. 1573, con los cargos de propaganda herética, porque lo denuncian los mismos monjes, que él ha hecho casi sin nada de dinero, lo ha hecho porque ha querido. Entonces los monjes dicen que es un herético, porque allí le ha hecho un banquete, una bacanal, en vez de la última cena, que los monjes, en vez de concentrarse en espiritualidad, es un pachangueo. Y bueno, los cargos contra él, fijaros, si es grave, son, tengo que leerlo, propaganda herética, impiedad y blasfemia. Atención, mano del botón. Y él se defiende con mucha inteligencia, muy parco en palabras, porque todo el interrogatorio que le hacen, que podía haberle costado un disgusto, y la destrucción del cuadro, y sale indemne, y el cuadro nadie. Además, como allí hay un poder civil y en Venecia lo quieren muchísimo, le echan tierra al asunto, el poder civil, y él sigue trabajando y olvida el tema, y no tiene repercusión en absoluto, lo cual me alegro muchísimo, porque a los monjes resulta que este cuadro le ha provocado dudas, porque no se adapta al decoro, y entonces los monjes dicen que ese cuadro tiene que ser corregido, que es muy bonito, pero que tiene que ser corregido, porque es herético impío. Atención. Y entonces él se defiende, él le pregunta su apellido y su nombre, él vive en la parroquia de San Samuel, yo no sabía que Samuel era un santo, y bueno, y le pregunta que por qué hace, que cuál es su trabajo, y él dice que él pinta y hace figura, y que no sabe por qué es requerido cuando va allí. Allí yo no había abogado que te defendiera, y entonces
el prior de convento le dice que él cree que va allí porque el prior del convento quería que hiciera María Magdalena, y él dice que María Magdalena, él pinta un perro, y él le encanta pintar animales, siempre pinta perros en casi todos sus cuadros, toque no toque. Y él dice que María Magdalena, ¿qué es lo que pinta allí en la última cena? Es que no pinta nada, y él hace un perro porque quiere, y que no hay María Magdalena, y ya está. Que María Magdalena está fuera del convento. Y bueno, que le preguntan que por qué, de vez en cuando he hecho un ojo, porque no me acuerdo de todas las cosas, porque he escrito 5 folios, que es un resumen de todo lo que he leído barbaridades. Le pregunta que por qué hay un personaje que sangra de la nariz, y él le dice, porque es un banquete y está lleno de criados, y este es un servidor que ha tenido un accidente doméstico y se está limpiando con una especie de toalla la sangre de la nariz. Le pregunta quiénes son los personajes, y que hay 50 personajes, y dice, ¿quién no tiene un accidente? Porque todo el interrogatorio está perfectamente escrito del Santo Oficio. Y bueno, ¿qué significa esas personas vestidas a la moda de Alemania? Tedeschi en alemán, los alemanes. Recordad que ahora mismo Lutero ya ha presentado en la catedral de, no me acuerdo, Nuremberg, no, Amiens, no me acuerdo, Amiens, no me acuerdo, Ulm, creo, las 50 esa, no me acuerdo tampoco. Bueno, el caso que están ahí mosqueos con los países que no son católicos, y que dice que a santo de qué pinta uno a Alemania ahí, ¿a qué viene esa gentuza? Que esa gentuza está diciendo barbaridades de la escuela del Papa y de Roma y de los católicos, y con su alabarde. Y entonces dice él que están con su arma y tal. Entonces él dice, nuestro veronés, que tiene que decir 20 palabras. Dice, nosotros los pintores nos tomamos cierta licencia, como se toman los locos y los poetas. Y entonces esos alabarderos comiendo y bebiendo en casa de un señor rico, magnífico, estoy leyendo porque es lo que dijo él, tiene que tener servidores de esa altura, como una especie de guardia pretoriana, que van vestidos de alemanes. Y entonces dice que a santo de que hay un bufón con un loro y no han puesto el Espíritu Santo. Y hace un cuadro alegre, todo lo voy a decir. Todos los pasajes que tiene de la Biblia son todos muy alegres, está anunciando el barroco, como he dicho. Y entonces, y el bufón, y entonces dice que él siempre tiene una ornamentación en sus cuadros, que sus cuadros quiere que representen lo que él está viviendo, el contexto que vive, el momento que vive, porque Venecia en ese momento es riquísima. Y dice, en la mesa de nuestro Señor, ¿quién se encuentra? Y él dice, los 12 apóstoles, porque San Pedro está cortando el cordero para pasárselo al resto. O sea, estos son como las figuras centrales, con una arquitectura de la influencia de Andrea Palladio, y está como en 3 trozos con una perspectiva fantástica. Y dice, ¿qué es lo que hace el otro? Dice, bueno, porque se está limpiando los dientes con el tenedor. Y entonces le dice, dice él, yo creo que en la cena estuvo Cristo y nada más que sus apóstoles, pero yo hago escenas, y cuando me sobra espacio, pues lo relleno de... Ahí todos son justificaciones chapuceras, lo relleno de gente que se me viene a la cabeza para animar la escena, hacerla mucho más alegre. Entonces lo lleno con bufones, con enanos, entonces para que nuestro Señor esté bien representado por el pueblo que lo quiere. Dice, entonces le dicen eso, ¿no sabe usted que en Alemania nos pisotean y tal? Y entonces que hay una especie de falsa doctrina que le enseñan a la gente de bien. Y él dice, pues sí, debe ser, pero nosotros aquí había muchísimos Tedeschi, la fonda de Tedeschi en Venecia, porque había mucho tráfico con Alemania, no sé, no me digáis cuál era la explicación. Y entonces le dicen que lo que resuelven estos jueces es que en el plazo de 3 meses tiene o que borrarlo todo o que destruir el cuadro. Y entonces él se repasa la Biblia, alguien le apunta a lo mejor que hay un pasaje menor de San Lucas, y entonces él lo graba, y entonces le cambia el título, cena en casa de San Lucas, y no, en casa de Levi, le pone y ya está, asunto arreglado. Ni él tiene que pagar nada, ni se tiene que destruir el cuadro, y los monjes que se callan, que si lo quieren bien y si no también. Y los monjes en realidad estaban bastante contentos, es que el prior era un poco tonto. Bueno, y entonces lo que pasa es que con estas razones él queda salvado, Veronés y el arte, y bueno, en la última cena. Es un extraño proceso, porque el Santo Oficio se elige a un pintor que ya tiene una celebridad. De vez en cuando miro, porque es que se me olvida tanta cosa, tanta información que tiene. Tiene una grandísima celebridad en ese momento, y la Inquisición no tiene
tanto poder afortunadamente en Venecia, porque el poder civil allí, el dux, es muy importante y aunque son católicos, etcétera, etcétera, no permite que el Santo Oficio destruya a la gente como pasó aquí en España. Que en realidad en España somos lo último, ¿eh? Y no hubo más de 300 casos, ¿eh? Se ha magnificado. Lo que pasa es que fue de gran crueldad, cosa que en América no. En América por eso muchísimos judíos emigran a México, cantidad de sitios, porque en América no era nada estricto, ni en Canarias, en determinados sitios la Inquisición no llegaba, por suerte, porque realmente era como una especie de caza de brujas. O sea, tú destacabas como profesional y te decían que seguramente serías judío o morisco o tal, y vete y te muestras. Bueno, esto fue rápidamente olvidado y la carrera de Veronés prosiguió, gracias a Dios, en una progresión ascendente. La composición realmente trata de la Eucaristía. Está el símbolo del vino y el símbolo del pan, pero están presentes todos, los alabarderos, todos están bebiendo vino y todos están comiendo pan, aparte de eso. Con lo cual hay como una interpretación un poco personal. Si ya los monjes estaban un poco moscas. Y bueno, que hay una simetría que hace que el cuadro sea muy equilibrado, es muy cuidadoso con el encaje, muy cuidadoso con el dibujo, muy cuidadoso con los semitonos, porque ya sabéis que los semitonos, incluso de un mismo color, lo que hace que muchas veces cuando se restaura te los carga, lo que hacen es dar volumen, profundidad y bueno, hay una escalera a la derecha y otra escalera, hay una balaustrada, una escalera a la derecha y la escalera izquierda, y lo que hace es que cuando pone un personaje aquí pone otro personaje allí para que sea, pero no lo hace simétrico, pero lo hace haciendo cosas diferentes y con colores que son totalmente complementarios. Hay un personaje en verde que es un autorretrato suyo de Veronés y él casi es el protagonista del cuadro, todo hay que decirlo, y está como dirigiéndose al público. Pasa un poco como nuestro Velázquez, que aunque está pintando a la familia real, él es el protagonista, él se está dirigiendo, él está mirando, él se está reflejando, él se está yendo. O sea, aquí el artista ya tiene una función muchísimo más de protagonista que en otras pinturas de otra época, en que es totalmente pasivo, porque ya se está teniendo en cuenta. Ya sabéis que el cuadro empieza, o sea, el círculo empieza cuando el artista hace el cuadro y termina cuando lo ve el espectador, pero aquí ya se tiene en cuenta también el espectador, y esta pintura es muy muy importante para todas las generaciones que van a venir detrás. Por eso los que se han quedado con el verde Veronés, por favor, que intenten interpretar que la escuela veneciana, sin ellos no hay toda una generación y generaciones que retomaron todo lo que hicieron ellos y lo engrandecieron, porque esto lo que hace es crear una vía, como pasa también en literatura, se crean vías, amplían el lenguaje. Bueno, pues amplía la pintura. Bueno, los platos en la cabeza evocan como cierta santidad, que es un poco a su manera. Y bueno, no sabemos lo que había en el atelier de un pintor del siglo XVI como este señor, y sí que me gustaría hablar un poquitín, ya me estoy pasando el tiempo hace rato, más que nunca, pero es tan excepcional lo que estoy contando. Entonces voy a contar, las tengo apuntadas porque no me acuerdo de todas, sí que las conozco porque he trabajado con alguna de ellas. A mí me cabe una duda, voy a decir una cosa, se han descompuesto poco porque son todos minerales de las canteras cercanas. No había, como diría yo, progreso químico. Sí que habían traído del tráfico con Oriente, habían traído resina, sangre de Draco, ya sabéis, de Socotra, de Yemen, en fin, había una serie de resinas naturales, pero no hay productos químicos, con lo cual se descomponen un poco menos, son casi todos de origen mineral, con lo cual hace que con los lienzos y el aceite de linaza, que se intentaba que sea viejo, los resultados son excepcionales porque se han mantenido durante 500 años muy bien. Yo siempre tengo una duda que me gustaría, si alguien me está escuchando, que me la diga. Yo he pintado con aceite de linaza y pigmentos tal, pero he pintado en mi casa y se tarda, sin secativos, porque estos no usaban secativos y no había aguarrá, tarda un año en secarse. Y yo digo, ¿cómo terminaban un cuadro en 2 meses si cuando tú pintas algo con el aceite de linaza y estos pigmentos minerales, a mí me tardaba un año? De hecho, tenía que tener cuidado porque pintaba por el pasillo y como me descuidara, me llevaba los colores, mejor me llevaba el abrigo y tenía que mandarlo a la tintorería. Me llevaba el paisaje por aquí pegado. Entonces digo, ¿cómo lo harían? ¿Qué secativos? Tendrían que tener algún tipo de secativo, porque si no tiene secativo no puede intervenir, no puede darle semitono, no puede añadirle otros colores, etcétera, etcétera. Tenían que tener algún sistema de secativos, pero lo desconozco totalmente. Bueno,
él utiliza determinados colores de determinadas pigmentos de las canteras y de las minas cercanas. Él utiliza muchísimo el blanco de Ayabalde, que es un tipo de carbonato de plomo. Ese blanco, que es un blanco como muy apagado. Mirad, él no utiliza el negro, por supuesto. Hay una idea tonta que la gente se cree. Sabéis que hay 3 colores básicos: azul cian, amarillo cadmio, rojo magenta. Yo pinto todos los días, pero hay una idea muy tonta. La gente se cree que mezclando con blanco aclara. No, mezclando con blanco ensucia. Entonces normalmente lo que se suele hacer, que seguramente lo utilizaría, que eso lo hacíamos mucho la española, la escuela española, es dar un color bajo para después empezar a darle otros colores. Él utiliza una cuadrícula, seguramente llevaría un pequeño boceto en madera o lo que sea, cuadriculado era un dibujante excepcional. Bueno, y entonces este blanco, que es plomo, que es un carbonato de plomo, lo utiliza como soporte. Es un blanco como sucio, por decirlo de alguna forma. No es un blanco, porque si no sabéis lo que pasa, vibran los colores y el ojo se te va a ese sitio. Entonces tiene que haber homogeneidad en los colores. Bueno, este es un carbonato de plomo, y que lo que hace es utilizarlo con otros pigmentos para darle más claridad, más oscuridad. Pero no es como el blanco, que de titanio hay diferentes blancos, son todos muy tóxicos. Bueno, después hay un pigmento rojo corriente, que es un óxido de hierro, el oligito, que lo tenemos en todas las minas aquí en el sur de la penibética. Es muy abundante, que interviene en la composición de los rojos, pero también hay laca de garanza, que es como lo de los labios, es la laca de garanza, pero eso es demasiado cantarín. Después hay otro rojo, que es el cinabrio, que es un sulfuro de mercurio, que se utiliza para vermellón, que he utilizado para las carnaciones. Ya sabéis que las carnaciones son muy difíciles, muy difíciles. Y en el caso de los frescos las tenían que hacer muy muy rápidas, porque se les secaban, la tenían que hacer un día, no podían dejarse media cara al día siguiente, porque como los días no corresponden las mismas temperaturas de un día a otro, pues te salía una cara totalmente diferente. Entonces tenían que darse muchísimas prisas. Después los rojos y anaranjados se hacen también con armiño, que es otro óxido de hierro, o con reglas, que es un sulfuro de arsénico. Tengo que leerlo porque de algunos no me acuerdo, ¿eh? El oropimente es un pigmento de oro, que es un sulfuro de arsénico, que es utilizado para el reflejo de las vestiduras amarillas. Después está el litargio, no sé si os suenan algunos, que es un óxido de plomo. Ya veis que son todos súper tóxicos, que es el amarillo claro más abundante en la obra de Veronese. Después está la azurita, que es un carbonato de cobre, que es un azul denso, que es utilizado como blanco solo con el blanco de Ayabalde. Como he dicho, el blanco de Ayabalde, este plomo se mezcla todo y intenta hacer muchos semitonos. Después, que más, lapislázuli, que me encanta, que cuando se conquistó América lo traíamos de Colombia. ¡Vale! A traernos de las colonias, a deforestar y a traernos lapislázuli. El lapislázuli es carísimo, a mí me encanta. Se machacaba y con eso se hacían los cielos. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que esto, como era de origen mineral, no se descomponía, afortunadamente, porque lo que utilizaban era aceite de linaza. Intentaba que fuera un poquito viejo, porque es mejor. Yo lo he utilizado, el aceite de linaza, también para barnizar mis cajones donde llevaba las pinturas, y muchas veces lo utilizo para los muebles. Bueno, el azul de lapislázuli da el azul ultramar. Después está, bueno, él hace ¿cómo se llama? Ese es muy costoso, ¿eh? La comida de Levi. Después está la boda mística de Santa Catalina. La comida de Levi es poco lapislázuli, pero la boda mística de Santa Catalina sí que hay. Después está otro que os tengo que contar, que es la malaquita, que es un carbonato de cobre que es utilizado en polvo de granos finos. Todo eso, cuando se va a restaurar, se toman como muestras, que son como cabezas de alfiler, para ver los componentes, porque tiene que ser exactamente el mismo tono. Y bueno, la malaquita él utiliza para hacer los verdes, que es el origen. Realmente la malaquita es el origen del verde Veronese. Y bueno, realmente son, ¿cómo se dice?, pigmentos bastante corrientes. Después mezcla también lacas como la laca roja de carmín de garanza, que he dicho, la laca violácea, la laca ocre, la laca marrón, el óxido, el marrón, el amarillo, etcétera. Y para obtener toda una serie de mezclas. Bueno, que necesitó varias telas, porque 13 metros utilizó diferentes telas de lino, porque con una tela no le daba toda esa anchura. Durante un tiempo hizo ejercicios de composición para que le saliera con dibujos muy minuciosos y con una cuadratura. Y bueno, que debajo corrigió muy poquito, nada más que a Simón lo convirtió en Levi, porque él tuvo que corregir la última cena en la comida de Lenin. Y bueno, de Levi, perdón. Y bueno, ya
sabéis que para imprimar se utilizaba la cola de conejo con yeso y sobre eso se pintaba encima. Normalmente se le solía dar una veladura, aunque no te lo digan, yo lo sé porque yo pinto, si no te sale cada cosa distinta. Y el dibujo se hacía con un pincel con ocre y las pinturas se machacaban con mortero o bien con piedra, porque según el grano, hay veces que te interesa que el grano sea más fino. Eso te lo hacen ahora mismo en una casa en Madrid, si quieres, te hacen pintura, o te lo cobran también, ¿eh? Y te sacan unos matices fantásticos, son caritas, ¿eh? Y te hacen el grano más fino o más gordo, según te interese, te hacen como un zapato a medida, pero yo la verdad es que me las compro hechas. Y bueno, los personajes se pintan dos veces, unas veces con una capa, digamos, más fina, otras veces con una capa más gorda. Lo que hacemos ahora mismo es utilizar el aguarrás, que aguarrasamos con poco pigmento y poco a poco le vamos dando más matiz, y muchas veces utilizamos secativos para acelerar el proceso. Lo que pasa es que el secativo luego degrada y hace que se craquele y bueno, y que después muchas veces se desmonta el cuadro. Yo nunca he utilizado secativo de cobalto, pero hay otros secativos que son mucho más... Lo que pasa es que la pintura al óleo la convierten en pintura acrílica, casi, es un fallo, porque el óleo te da unos matices que nunca te da el acrílico. Y bueno, no quiero contaros más porque ya he abusado de vuestro tiempo, podría hablar el doble. Bueno, that's all. Espero que os haya gustado esta mañana. Mañana os contaré Sebastián Salgado, que es un fotógrafo, por primera vez que hablar de fotógrafo, es un artista excepcional.